Bueno, buenas tardes para todos los que están acá y para los que nos van a ver después grabado. Era Matiel. Bueno, vamos a hablar de un tema muy lindo, muy interesante, que nos han preguntado mucho, que siempre preguntan mucho, que es, como dice acá, frutos secos y semillas. Así que vamos a ir hablando un poquito de esto. Primero, vamos a presentar cuáles son, vamos a presentarlas. Tenemos por arriba los frutos secos, tenemos las almendras, las nueces, los pistachos, las avellanas, el maní, y por abajo tenemos a las semillas, por acá primero las chiquititas, que son las semillas de sésamo, las de lino, las de chía, las de amapola, las de girasol, las de zapallo. Cuéntenos, ¿hay alguna que no conocían, alguna otra que conozcan y no está acá? ¿O cuál es la que suelen consumir? ¿Alguien que quiera contarnos algo? ¿Alguna que consuman y que no está acá? Está bastante Ay, completa igual, ¿eh? sí, yo no consumo las de amaranto. ¿Amaranto es? Sí, amaranto en realidad es como más un pseudo cereal, Ah, ok, listo, no, entonces no dije nada. como la quinoa, digamos. Bien, bueno, primero, ¿qué temón este? Activación. ¿Es necesario activarlas a las semillas y a los frutos secos? ¿Qué opinan? Es un temón re polémico, ¿las tengo que poner en remojo? ¿Es necesario? ¿Tengo que remojar las almendras, las nueces, las semillas? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué opinan? Yo tengo, no sé, igual, tengo entendido que está bueno, pero sobre todo si vos no tenés alimentación vegana, vegetariana, como por el tema del ácido fítico, como en las legumbres o otras sustancias, no sé, otros químicos que hacen que absorbas menos, pero molerla sí. Lau está muy informada y encima está cocinando, ¿no? La verdad que es una enfocada de 10 puntos, es genia. Bueno, bien, vamos a hablar un poquito entonces. Primero que nada, como vemos acá, lo primero que tenemos que hacer si son semillas pequeñas, o sea, estamos hablando de las semillas de sésamo, las de lino, las de chía, las de amapola, a esas me refiero cuando digo semillas pequeñas, es que sí o sí tenemos que molerlas, o sea, primero las molemos, después vemos si las activamos o no, pero primero las tengo que moler porque nuestro intestino no las puede romper, no tiene enzimas que permitan romper esa cascarita que tienen. Entonces, si yo no las muelo, van a servir solo de fibra, o sea, van a decorar la materia fecal, van a terminar en el inodoro así intactas como las comí. Depende de lo que quiero igual. Si yo lo único que quiero es fibra porque estoy constipada, bárbaro, le puedo poner semillas enteras arriba a la tostada o a la ensalada, que no hay problema. Siempre tengo que ver qué es lo que yo estoy buscando con las semillas. Pero si lo que yo quiero es acceder a sus nutrientes, que es lo que vamos a ir viendo ahora, qué nutrientes tiene cada semilla, cada fruto seco, en el caso de las semillas chiquitas, sí o sí tengo que molerlas. Después, bueno, si son semillas grandes como las de zapallo, las de girasol o los frutos secos, no es necesario porque al masticarlos los rompemos bien, así que con eso no habría problema. Y después, si podemos dejarlas en remojo, o sea, ponerlas, como vemos acá, en agua, al menos 8 horas, en general 8 horas para este tipo de cosas anda bien, que como decía recién Lau, es para reducir los fitatos. O sea, ¿por qué se llama activación? Porque al ponerlas en remojo estamos activando a las enzimas fitasas que van a destruir a esos fitatos, a ese ácido fítico, que actúan como antinutrientes, o sea, disminuyen la absorción del hierro, del calcio, del magnesio, del zinc. Entonces, al activarlas, voy a poder aprovechar mucho mejor estos minerales que mencioné recién. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió bien? Ah, acá había puesto cómo podemos molerlas. Por ejemplo, tenemos el molinillo eléctrico de café, hay que invertir en él, no es tan caro igual, pero es una de las opciones más fáciles, es muy rápido y se muelen súper bien. Si no tenemos el mortero, que acá ya hay que hacer un poquito más de fuerza. Después, bueno, la mini primer puede llegar a molerlas, tienen que ser en cantidad. La procesadora en general no las agarra y la licuadora tampoco porque son muy chiquitas. No sé si alguien tiene algún otro método para moler semillas. Yo tengo una duda y tengo un método, las dos cosas. A La ver. primera, la duda es si, espera, voy a demoler. Yo las muelo en casa, cuando las uso tipo harina, en la licuadora tradicional,
la que usaba para hacer daiquiri en la juventud. Bueno, en esa hay que poner semillas solamente hasta cubrir las aspas, no más. Y la haces funcionar y muele como el molinito. Te queda una harina de semillas. Y la duda es si yo una vez que las molí, las puedo conservar y activarlas después. Bien, bueno, lo de conservar depende del nutriente que queramos. Eso ahora lo vamos a ir hablando con cada semilla, así que no voy a spoilear esa parte. Y lo de la licuadora, bárbaro. Mi licuadora no las muele, así que tenés una muy buena licuadora. Pero la pregunta es, ¿puedo activarlas post molida? Sí, eso no hay drama. Capaz que por ahí, no sé, si hacemos un chia pudding, por ejemplo, y después lo queremos moler, ya hidratadas es mucho más fácil. Ahí le mandás un poquito de mini primer y se procesan bárbaro. Pero sí, el orden de los factores no altera el producto en este caso. Así que bueno, y el tema de conservarlas ya molidas, ahora vamos a ver que depende del nutriente, porque algunos se oxidan y otros no. Así que vamos a ir viendo esto. Bueno, Una consulta. Si las voy y a decime. usar, por ejemplo, yo hago pan y las pongo en el pan, ¿también las tengo que moler? Si vos querés que ese pan tenga los nutrientes de las semillas, sí. Por ejemplo, acá tenemos sésamo y amapola, que como vemos son fuente de calcio. Y como dice acá, resiste la cocción. O sea que yo podría ponerlas en un pan enriquecido en calcio con semillitas molidas. Si yo no las muelo, solamente va a actuar como fibra. O sea, voy a hacer que ese pan tenga más fibra, pero no voy a poder aprovechar en este caso el calcio, por ejemplo. Así que depende de lo que yo quiera. Si Bien. yo solamente quiero aumentar la fibra, está re bien. Si yo quiero aumentar, por ejemplo, en este caso con estas semillas, la cantidad de calcio, ahí debería moler. Ah, bien. Así que bueno, tenemos ¿Te puedo semillas, hacer una consulta? y decime, No, lo que no entendí es, yo tengo las semillas, las muelo y después las pongo en remojo, o sea que no me quedaría un polvito. depende, depende del caso. Vos podés, si querés, remojarlas y después si querés que te quede un polvito, podés dejarlas que se sequen. Puede ser en la heladera, dejarlas que se vayan liberando la humedad, digamos, o en el horno a muy bajas temperaturas para que no se tuesten, podrías dejar que se sequen y ahí molerlas y usarlas como un polvito, o hacer al revés, primero molerlas y después remojarlas, depende de lo que quieras hacer con las semillas. Pero sí, se pueden remojar y después dejar que se sequen, como decía, al horno a muy bajas temperaturas, al mínimo, 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 sin que se tuesten, porque los aceites no se oxiden, o las dejas en la heladera extendidas en una plancha y ahí se van secando. Ah, bueno, gracias. Creo que quería mutear a alguien y hice otra cosa, no importa. Bueno, entonces tenemos las semillas de sésamo y las de amapola. Acá tenemos las de sésamo y acá tenemos las de amapola. Estas dos se caracterizan por ser fuente de calcio, tienen mucho calcio. Que diga que sean fuente de calcio no significa que es lo único que tienen muchos otros minerales, tienen magnesio, tienen zinc, tienen fósforo, tienen muchas otras cosas. Acá lo que estamos destacando es como el nutriente estrella, el que más tienen. En este caso entonces es el calcio, y como decía recién, el calcio no se pierde por cocción, entonces puedo hacerme un panqueque con semillas de sésamo molidas, rico en calcio. Puedo hacerme, bueno, un pan integral con semillas de sésamo molidas, también enriquecido en calcio. Puedo hacerme un montón de cosas porque el calcio no se pierde por cocción. Lo que sí, si yo quiero el calcio, como decíamos recién, sí o sí tengo que molerlas, si no, solo me va a servir de fibra. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en 30 gramos de semillas de sésamo, 30 gramos son 2 cucharadas soperas, tenemos 292 miligramos de calcio, que es un montón. La recomendación por día de calcio es 1000 miligramos acá en Argentina, así que fíjense bastante. Y bueno, también tiene un buen aporte de hierro. La recomendación de hierro para hombres es de 8 miligramos y para mujeres 18. O sea, fíjense que hombres tienen más de la mitad con 2 cucharaditas de sésamo, así que también es bastante. Y la amapola también, fíjense que en 2 cucharadas tenemos casi la mitad de la recomendación de calcio, así que es un muy buen aporte. Después tenemos las semillas de chía y de lino, que como vemos acá son fuente principalmente de omega 3, que es un tipo de ácido graso que, como sabrán, es muy difícil de conseguir. En general lo que predomina en nuestra alimentación es el omega 6, que hay que tratar de bajarlo un poquito y de subir este omega 3,
y estas semillas son de las principales fuentes vegetales, así que son una muy buena opción para incorporar este tipo de grasas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que se tienen que consumir crudas, a diferencia del calcio, casi lo caliento, el omega 3 se oxida, se pierde, y molidas en el momento. Esto es lo que preguntaba recién Lau. El calcio, o sea, las semillas de sésamo, si yo quiero obtener el calcio, las puedo moler y dejarlas molidas un tiempo que el calcio no se va a oxidar. Pero el omega 3 sí. Entonces, si yo quiero moler semillas de lino de chía y dejarlas bastante tiempo, no me sirve mucho porque ahí se me van a oxidar los aceites y además va a tener como un gustito medio rancio que no está bueno. Además de que no aprovecho el omega 3. Así que en este caso tendría que ser en el momento y crudas. O si no, también si quiero el omega 3, puedo consumir sus aceites. Con una cucharada sopera de semillas o una cucharadita tipo té de los aceites ya se cubre la recomendación de omega 3, así que un dato para incorporarlo que se cubre bastante fácil. Y bueno, este dato que si los hidratamos se forma un mucílago, que es el dato clave para hacer el famoso chia pudding, por ejemplo, que se forma como ese gel que también puede servir en reemplazo del huevo, por ejemplo. Y bueno, como vemos acá, son ricas en omega 3, la de lino tiene un poquitito más que la de chía, pero las dos tienen un muy buen aporte. También aporta algo de calcio, fíjense que las semillas de chía tienen bastante buen aporte de calcio también, no tanto como las anteriores, pero tienen un buen aporte. Y también sumamos algo de hierro, así que muy nutritivas. Hago un comentario antes de pasarle a Caro, que acá estamos hablando de nutrientes, de fuentes de calcio, más allá de los lácteos, fuentes de omega 3, fuentes de hierro. Todo esto después, en el taller de la semana que viene, lo vamos a ampliar mucho más. Vamos a seguir viendo otras fuentes de calcio vegetal, otras fuentes de hierro. Así que si quieren sumarse, va a estar muy bueno. Excelente, Flor, sí. A ver, vamos a chusmear un ratito el chat que estuvo movido. A ver. Buena pregunta de Mariano. Dice, estas semillas de chía y lino, por ejemplo, para incorporarlas en una ensalada, ¿uno debería remojarlas antes y molerlas? ¿Justo antes de agregarlas? Si vos lo que querés consumir es el omega 3, en ese caso sí. Podés hacerlo en cualquier orden y depende cómo quieras que te queden. Estas, acordate que si vos las vas a activar, se te va a formar un gel, así que te va a quedar como una baba. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque después la queremos poner en la ensalada y nos queda re baboso y decimos, ¿y esto ahora cómo lo uso? Si no las podemos moler, acuérdense que la activación era más que nada para absorber mejor lo que son los minerales, el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc. Entonces, en el caso del omega 3, yo las puedo moler y ponerlas en la ensalada, o si no, puedo hacer el chia pudding y después procesarlo, que también queda una textura bastante rica, con alguna fruta queda muy bueno. Pero bueno, depende de lo que yo quiera, como siempre. Si vos lo que querés es fibra, podés ponerlas enteras. Excelente. Y acá, esta pregunta nos está spoileando el final del taller que pregunta cómo incorporamos las distintas semillas y qué ingredientes reemplazan. Al final vamos a ver algunas recetas y después vamos a charlar algunas estrategias para sumar semillas. Pero leímos tu pregunta y queda pendiente para el final. Y ahora vamos a pasar a semillas que son más grandes, que por ahí no es tan necesario molerlas, usar el molinillo o el mortero, sino que con la acción mecánica de los dientes es suficiente para llegar al interior de la semilla, ¿no? Como son las semillas de zapallo. ¿Qué van a hacer? Fuentes de hierro, resiste la cocción, como hablábamos antes, como decía Flor antes, se pueden usar, se pueden, por ahí si quieren tostarlas, y como son grandes no necesitan molerlas. ¿Qué es lo copado de esto? Que me parece que también leí en el chat que decían que las semillas de zapallo por ahí eran caras. ¿Qué hacen con las semillas de zapallo cuando ustedes comen zapallo? Acá no se tira nada, todo se utiliza, ¿no? ¿Qué hacemos con las semillas de zapallo? Se puede lavar, que viene como con esa pulpa, se lavan y se meten al horno, se tuestan un poco, se pueden hacer hasta en la sartén y aprovechamos todo el zapallo, literalmente todo. Y como vemos acá, también son, bueno, como decía Flor, son fuentes de hierro estas semillas, y bueno, tienen un aporte copado de proteínas en 30 gramos, miren, casi el 30% es de proteínas. ¿Te hago una consulta? ¿Sí? ¿Las semillas de zapallo se pueden, una vez que uno, digamos, las saca, las cocino así o tienen una pielcita que hay que sacar? Eso es lo que, las veces que intenté hacerlo, nada, hice un desastre y lo dejé ahí.
A ver, las de dietética son verdes porque no tienen esa capita blanca que por ahí nosotros vemos cuando abrimos un zapallo Sí. normalmente. Se puede comer o se puede sacar cuando uno lo está comiendo, como que va sacando esa capita. Sí, es Ok. indistinto. Pero primero cocino y después la saco en tal caso al momento de comer. Sí, que es más fácil Listo, genial. una vez que están cocidas. Y como dicen Bueno. acá, quedan muy bien como snacks. O sea, las hacemos crocantes al horno, bien condimentadas y queda espectacular. Exactamente. Gracias. Y no sé si alguien, no, bien. Y las semillas de girasol van a ser fuentes de omega 6, esto que decía Flor, que por ahí podemos aprovechar, la grasita que también tienen las semillas, tienen un aporte importante, un 10% de fibra, eso también necesitamos como sumar a nuestra alimentación, la fibra, que por ahí nuestra alimentación viene siendo un poco pobre en fibra y necesitamos sumarla, y que son económicas, a comparación por ahí de las de zapallo, como decían en el chat. Y son también fáciles de incorporar, vamos a ver al final algunas recetas para sumarlas, y cómo nos enriquecen a nivel nutricional por ahí, las ensaladas, por ejemplo. Bien, acá terminamos con el tema semillas. A ver si quedó alguna duda en el chat. Las semillas de zapallo se pueden conservar, ya que vienen bastantes en el zapallo. Qué buena pregunta. Sí, las podrías, por ejemplo, cuando si haces el zapallo al horno, por ejemplo, sumar en una bandeja aparte y después guardarlas en un frasquito, por ejemplo, que quede bien hermético y las podés conservar algunos días en la heladera. Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta. Sí, yo. Porque a mí una vez me habían mandado a consumir sésamo y me dijeron que tenía que calentarlas y después hacer una pasta. Eso se No. llama gomacio si las tostás, y si no es el tahini. Tahini. Esa pasta de sésamo está buena, se vende ya hecha en las dietéticas, es re cara. O la podés hacer casera y no te va a quedar con la misma textura, la que se vende es súper sedosa, pero es cara. Ahí sí, al estar molidas, ya el calcio se absorbe bárbaro, porque pensá que ya está todo triturado y como dijimos, el calcio no se pierde al calentarlas, así que es una muy buena opción para sumar. Y con eso, bueno, con respecto a las otras semillas, cuando se calientan, digamos como que no se le va las propiedades. Por ejemplo, al chía, al lino. No por esto que hablaba Flor, depende del nutriente que queremos listo. aprovechar de cada semilla. Por ejemplo, del sésamo lo que queremos aprovechar es el calcio, que no se va a oxidar, no va a perder como la propiedad, diferente el omega 3. El omega 3 sí se oxida o se pierde si lo calentamos. Entonces, esto va a depender de qué semilla sea y qué nutriente queremos aprovechar de cada semilla. Listo. ¿Sí? Gracias. Bien. Genial. Una pregunta. ¿Sí? Si lo que queremos hacer es, por ejemplo, aprovechar la proteína de la semilla y lo calentamos a más de 60 grados, yo tengo entendido que se desnaturaliza la proteína. ¿Saben más o menos cuánto porcentaje se pierde? Excelente pregunta. No, en realidad ¿Flor? no, o sea, pensá que si no, no podríamos cocinar un huevo, perderíamos la proteína, o sea, no, eso es un mito. Reformulemos un poco la pregunta. Gracias. ¿Qué es lo que tendría que perderse? Por ejemplo, yo tenía entendido que a la proteína, cuando la elevás a una temperatura mayor a 60 grados, se empieza a desnaturalizar. Químicamente, digamos, se rompen esos enlaces y va Perfecto, perdiendo pero el la porcentaje de proteína, proteína inicial. ¿qué tipo de proteína, qué tipo de cadena de aminoácidos? ¿No? Porque no todas las proteínas, por ejemplo, la caseína es muy resistente a las temperaturas, después las carnes, es más, si no las cocinas vas a tener ruptura de enlaces muy difíciles de romper con tus mismos jugos digestivos y tus enzimas, la cocción lo mejora. Ahora, claro, ese es el tema. Cuando vos agarrás proteínas que son industrializadas y ya listas para el consumo, que ya están con una preparación y ya tienen un trabajo para que sean digeribles, cuando vos las sobrecocinás, ahí pierdes justamente esa capacidad de tener intactos sus nutrientes, ¿no? Por eso que siempre es más eficiente las cosas listas para comer, directamente comerlas y no cocinarlas más allá de los 60 grados. Ah, ok, genial. Muchas Por eso, gracias. Cuando hacemos un panqueque con proteínas, por ejemplo, lo que hacemos es cocinar el huevo
hasta el punto que esos Sí. 60 grados famosos, que ya se cocina el huevo. Después no la toques más porque ya está todo cocido. Claro, sí. O sea, normalmente se va como a perder algo, pero no es que se pierde totalmente. Y siempre es eso, es una cadena de aminoácidos sensible al calor, no es que se pierde toda la proteína, más que nada la parte que tiene Claro. crostita. Acordate que una cosa es la temperatura superficial del producto y otra cosa es la parte interna. O fíjate que los chefs meten el termómetro adentro de la carne para ver el cierto punto, entonces no es lo mismo la parte interna que la parte externa. Bueno, es realmente muy complejo todo, pero lo ideal es eso, las cosas listas para consumir, obviamente vas a poder aprovecharlas mejor así. Sí, obviamente. No, yo era otra pregunta porque nosotros estamos estudiando un snack y lo que hacemos es deshidratar básicamente las semillas a 60 grados, pero estamos teniendo un problema de vida útil, entonces la idea ahora sería tostarlo a ver en qué cambia. Ok, Así que muchas gracias. un placer. Muy copado. Bueno, y ahora sigamos con los frutos secos. ¿Qué les parece? Tenemos en primer lugar las almendras, que también van a ser fuente de calcio, y van a ser fuente de un omega nuevo, que hasta ahora no lo nombramos, que es el omega 9, que es también otro ácido graso que necesitamos, otra grasita que necesitamos, y siempre en equilibrio los 3 tipos de grasas. Después vamos a ver que son súper completos los frutos secos, nos aportan hidratos de carbono, nos aportan proteínas y también grasas. Y miren la cantidad de calcio que aportan en 100 gramos también las almendras, aportan también 270 miligramos de calcio. Otra fuente de calcio copada fuera de los lácteos, así que salgamos de los lácteos y busquemos calcio vegetal en otro lado. Seguimos sumando. Aclaro por las dudas que acá en frutos secos estamos hablando de cada 100 gramos, 100 gramos. para todos van Es a ser verdad. cada 100, y recién estábamos hablando cada 30 en semillas, así que verdad. ojo con eso por las dudas, si van a comparar, tengan en cuenta siempre comparar mismas cantidades. Y una cosa de la activación copada, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron una almendra activada y una no activada, o sea, lo que absorbe agua y lo que crece en tamaño. También tener en cuenta eso, que por ahí si se van a consumir, vamos a 30 gramos de almendras activadas, van a ser menos almendras, van a ser mucho más grandes, van a ser por ahí hasta más fáciles de comer. Después tenemos a las nueces, que en este caso, además de ser fuente de omega 3, también, bueno, tiene un aporte copado de omega 6, y en 100 gramos vemos que también tienen muchas proteínas. Fíjense, 15%, creo que las almendras también tienen un aporte copado de proteínas, y estas van a tener mayor aporte de grasas. Y un aporte también interesante de fibra, o sea, sumando frutos secos tenemos un aporte muy interesante de grasas y de fibra. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a dar saciedad. En general no comemos 100 gramos de frutos secos, ¿no? Por ahí 100 gramos de frutos secos es un montón, pero una porción más copada, bueno, Mati me hace carita. Pero por ahí, si tenemos la bolsita, por ahí nos comemos 100 gramos, ahí picoteando, pero bueno, hay que también tener ojo, es sanito, pero aunque sea sanito se guarda, dice Mati, así que hay que tener cuidado con el tema de los frutos secos también. Y pasemos... Total, con 6 nueces ya cubrimos la recomendación de omega 3, así que... Claro. Bien, y el maní... Hay que tener cuidado con el picoteo, ¿eh? Está terrible. Qué y el maní peligroso. que es como controversial tal vez, porque técnicamente es una legumbre, pero por su composición es más similar a un fruto seco. A ver, ojo con el maní, que el maní salado es complicado, ¿no? Así que miramos la porción antes de sentarnos a comer, por ejemplo, el maní, y fíjense qué aporte copado de proteínas, tiene hasta, creo que 25%, o sea, tiene más del 10% que las nueces y que las almendras de proteínas. Y bueno, a ver, el maní se puede, no hablé de las almendras, las almendras también se pueden consumir como su harina, o sea, no solamente el fruto seco, sino que podemos consumir los derivados. Por ejemplo, del maní, una manera copada de consumir maní es la pasta de maní, que a veces ayuda un montón para sumar fruta. A veces si cuesta consumir fruta, le ponemos un poquito de pasta de maní y la cosa cambia, ¿no? Es como buscar estrategias para sumar nutrientes a nuestras comidas diarias. Y fíjense qué interesante el aporte de hierro también del maní. Estamos hablando por ahí de maní sin sal, porque si no ya el maní salado nos va a aportar mucho más sodio.
Así que ojo cuando Freír, hablamos del importante. maní. Maní frito no, El maní no frito sería tampoco. como la opción saludable. Es el maní natural, vamos a decirle. Y por último tenemos a las castañas. Ojo con las castañas, son muy ricas y más dulces. Fíjense que deben tener por lo menos el doble de hidratos de carbono que las anteriores que estuvimos nombrando. Tienen un aporte copado también de hierro, fíjense, y bueno, de grasas y hasta de magnesio. Estas tienen magnesio también. Así que está. Una manera copada de sumar frutos secos es ir a la dietética amiga y preguntar si tienen frutos secos partidos. No sé si alguna vez preguntaron o vieron frutos secos partidos que suelen ser más económicos, por ahí si dicen, no, bueno, pero los frutos secos son caros. Fíjense como maneras de sumarlas. Y ojo, es un dato interesante que en las dietéticas se venden el mix de frutos secos, pero ojo, ¿qué mix de frutos secos les venden? Suelen sumar por ahí, no sé si me tildé yo, ¿me tildé? El link, Flor, y así yo lo cargo. Ahí te habilité para que grabes. Acá volví. Ahí volvimos. No sé qué pasó, me quedé sin... Cuando me di cuenta que me frisé, dije, no, ahí le estoy dando internet con el celular, no sé qué pasó, perdón. Bueno, ya estamos de nuevo. Sigan. Bueno, entonces, ¿qué queremos con estos ácidos grasos y saturados? Justamente. Está Caro robótica. Incorporados en nuestra alimentación del día a día. Entonces, por ejemplo, el omega 9, ¿qué nos va a hacer? Nos va a bajar el colesterol LDL, que es el que conocemos como malo, y nos va a subir el colesterol HDL, que sería el bueno. Todo lo contrario a lo que hacen las grasas saturadas, que son las que por ahí consumimos más. Entonces, ¿dónde está este omega 9? Está en las almendras, en las avellanas, en los pistachos, que quizás avellanas y pistachos son un poquito caros, pero también lo encontramos, aunque no lo mencionamos en este caso porque no era del tema, en el aceite de oliva, que nosotros ese quizás consumimos con más frecuencia. Así que sepan que en estos alimentos también vamos a encontrar omega 9. El omega 6, que está buenísimo, pero también está bueno bajar un poco su consumo y elevar un poco más el de omega 3, ¿dónde lo vamos a encontrar? En nueces, en semillas de lino, lo vamos a encontrar en semillas de girasol, en el maní, y este también lo que va a hacer, al igual que el omega 9, me baja el colesterol malo, el LDL, y el colesterol total, que es el colesterol de la sangre. Y después tenemos el omega 3, que lo vamos a encontrar tanto en semillas como en frutos secos, y también lo encontramos en pescados, en mariscos, que eso también es importante que para quienes consuman animales, para quienes consuman proteína animal, lo incorporen en su alimentación. Lo vamos a encontrar en aceites de chía, en aceites de lino, en las nueces, y como mencionaban antes, es importante que este aceite de chía, de lino, el aceite de cánola, se consuman de forma en crudo, que no lo calentemos, no lo sometamos a cocción, porque se oxidan y de esa forma no estaríamos aprovechando justamente esos omegas que queremos incorporar. ¿Qué es el omega 3? Nos baja los triglicéridos, nos baja la placa de ateroma, que la placa de ateroma es este cúmulo que se genera alrededor de las paredes de las arterias, de grasas, de colesterol. Entonces lo que hace el omega 3 justamente es bajarlo. Perdón si voy muy rápido, pero nos queda poquito tiempo. Y todavía tenemos las recetas. Así que bueno, vamos a ver cómo incorporamos estas semillas, estos frutos secos, estos aceites en nuestra alimentación, para no solo tal vez molerlas, agregarlas en una tostada o en una ensalada, de qué forma podemos incorporar. Bueno, tenemos el Raumesan, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que sería un queso rallado vegano, digamos. Un falso queso rallado. ¿Qué es? Ustedes van a usar 100 gramos de semilla de girasol, o pueden usar la semilla que ustedes prefieran, 30 gramos de nueces, y vamos a usar levadura nutricional de sabor a queso, que esto es lo que le va a dar el saborcito a queso, pimentón, sal, pimienta, y una cucharada de cúrcuma, que es lo que le va a dar el color amarillito tipo queso. Lo vamos a poner todo en una procesadora, lo procesan hasta que se hace una arenilla, un polvo, y ahí van a tener un falso quesito, que es muy rico en nutrientes, y mucho mejor que el queso si se quiere,
y le va a dar un sabor muy rico y muy diferente a las comidas. En lugar de rociar los fideos con, bueno, los fideos de quinoa, por ejemplo, con queso rallado, vamos a ponerle raús mesa. Y en la ensalada va como piña. Ahí está. Tenemos otra. Tenemos un table de nuez, qué rico, para comer con unos bastoncitos de zanahoria, de apio remojadas, un tercio de taza de agua, 2 cucharaditas de jugo de limón, las especias a gusto que ustedes quieran y prefieran, una cucharadita de aceite de oliva y una cucharada de levadura nutricional, sabor a queso también. Lo vamos a poner todo en la procesadora y lo van a procesar hasta que sea una pasta. Si ustedes usan una licuadora, lo ideal es que vayan procesando y haciendo pausas para que la licuadora no se les funda, porque a veces se hace muy pastoso y no queremos que se nos rompa nada. Las procesadoras tienen más potencia y las cuchillas lo bancan más, entonces quizás es más fácil con una procesadora, pero con una licuadora también se puede tomando estas pausas. Y vamos a la última recetita, una muy rica y que ya estuvimos mencionando bastante, que es el chia pudding, que es muy sencillo de hacer. Vamos a usar 4 cucharadas de semilla de chía, vamos a usar bebida vegetal de almendras o de avena, la que consuman sin azúcar, puede ser con agua si quieren, pero bueno, capaz con bebida vegetal es mucho más rico. Stevia a gusto, extracto de vainilla. Lo que van a hacer es colocar las 4 cucharadas de chía, le colocan la bebida vegetal y lo van a mezclar y lo van a dejar de preferencia de la noche a la mañana o mínimo 4 horas en la heladera para que justamente esta chía forme este gel que le va a dar esta consistencia de pudín tan rico. Un tip justamente es mixearlo para, como decíamos antes, aprovechar los nutrientes que queremos de las semillas, porque si no, principalmente va a funcionar como fibra y va a pasar directo. Y bueno, el topping que le pueden poner son frutos rojos, puede ser cacao, puede ser coco rallado, lo que ustedes prefieran, y queda muy rico, pruébenlo porque como desayuno realmente es delicioso. Bueno, fui rápido, pero nos quedaron 2 minutitos. Hola. ¿Qué tal? Hola Lidia, ¿cómo va? Bueno, bien, estuvimos viendo un poquito todos estos alimentos que son clave en las alimentaciones basadas en plantas, que eso es algo que vamos a seguir charlando la semana que viene, si se suman, ahí vamos a terminar de ver bien cómo cubrir nutrientes en una alimentación a base de plantas, que no nos falte nada, dónde conseguir el hierro en los vegetales, dónde conseguir el calcio, muchas fuentes de calcio más allá de los lácteos, que es lo que siempre nos vendió la industria láctea. No es necesario comer lácteos para cubrir calcio, acá vimos ya algunas fuentes, después vamos a seguir charlando, bueno, de eso y muchas cosas más, así que los invitamos a sumarse la semana que viene al próximo taller. Y bueno, no sé si quedó alguna duda por ahí. Acá Victoria dice, se me hizo la luz. ¿Cómo era compartida? Ay. ¿La nuez de pecan sería como lo mismo que la nuez común en cuanto a nutrientes? Es bastante similar, sí. Hay algún que otro cambio, pero a grandes rasgos son muy similares. Pero es más rica, me parece. ¿No? Sí, es como más dulce. Y por acá siempre tengo a alguien que tiene algún árbol y manda bolsas gigantes de nueces, así que por acá Lidia levantó la mano. Acá tengo nuez pecan. Qué grande. Ah, porque a mí me mandaron una bolsa llena de una. Bien. Lidia, habías levantado la mano, igual ya se está por cortar. Sí, perdón, entré recién. La semana que viene, que es a la misma hora, y ¿esto queda grabado? Esto queda grabado, sí. Ah, mañana enviamos la grabación. Ah, buenísimo. Perdón, les agradezco por, bueno, aceptarme y poder compartir aunque sea este ratito. Dale, mañana si querés miralo completo. Así ves la primera parte. Ah, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, un gusto y gracias a todos por estar. Nos vemos entonces la semana que viene en el próximo taller. No se lo pierdan, así seguimos descubriendo fuentes vegetales de todos